Oye, pasamos directamente a la segunda parte de esta sesión inaugural y para mí es un placer reencontrarme con alguien a quien me dediqué a maltratar cuando era directora del Plan Nacional sobre SIDA, hace 15 años. No, pero tú estabas ahí, bueno, en Salud Pública o en... Ah, en la Agencia de Seguridad Alimentaria, sí. Pues también me dediqué a maltratarla cuando estaba ahí, por algún motivo. Tocaba, era mi trabajo y tocaba, y yo creo que, bueno, hemos conseguido podernos saludar con cariño a pesar de ello. Y es María Neira, que como sabéis, pues es la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. La idea que teníamos para este momento no es que ella nos largue, ella va a contar lo que quiera, es un poco el formato este que tenemos del Una Hora Con, es decir, nos interesa lo que haces en la OMS, pero también nos interesa si te gusta navegar, que sé que lo haces en las procelosas aguas suizas. Ya sabéis el sistema Falda, ¿no? Que si el himno de la Marina Suiza era un himno a la claustrofobia, pues eso. Pero bueno, entonces estamos un poco a lo que tú nos quieras contar. Claro, a cambio te preguntaremos lo que nos dé la gana, pero eso va en el juego. Pues María, cuando quieras. Hola Emilio, y muchas gracias y buenas tardes a todos. Sí, tengo que reconocer que con Emilio hemos tenido muchas charlas, pero creo que no te tengo miedo, ¿qué quieres que te diga? No, y tengo que confesaros que en realidad, y esto a lo mejor tendría que preocuparme un poquito, pero nunca me han causado miedo los periodistas y los comunicadores en salud, y que conste que te previenen de alguna manera, siempre te dicen cuidado con lo que digas en los medios, que luego lo transmiten mal, ten mucho cuidado. Toco madera, hasta ahora no he tenido que pelearme con casi ninguno de vosotros, creo que con nadie, y a lo mejor pues es porque lo he hecho siempre creo que con mucha transparencia, con ganas también de comunicar y de alguna manera creyendo muchísimo en lo que vosotros hacéis. No sé si una hora con María Neira se os va a hacer un poquito larga, me da un poquito de miedo, y sobre todo que cuanto más hable yo, menos preguntas me vais a hacer, o sea que voy a intentar rellenar lo más posible para que así nos dé mucho espacio para preguntas. Primero de todo, encantada de estar aquí, sobre todo de estar en Barcelona, es realmente un gran placer. Y no voy a hablar de ninguna situación política, faltaría más, pero que estoy encantada de estar hoy en Barcelona y además aprovecharé para pasar un fin de semana que esperemos que además tenga muy buen tiempo. He tenido algún problema cuando he visto cómo se llamaba el congreso. No estoy muy segura de que alguien que trabaja en la OMS pueda participar en un congreso que se llama ANIS. Espero que nadie de mi departamento legal en la OMS me ponga problemas. Sí, por eso. He pensado eso, digo, bueno, vivo en Ginebra y me voy al congreso de Anís, de aquí a que digan que estoy promocionando los licores de alto nivel, pues bueno, en fin, no era esa la intención. Encantada de estar con vosotros y, como os decía, de comunicar. Soy médico y soy médico... Recientemente me preguntaba una periodista de Asturias, de Comercio, y me decía, ¿y tú por qué eres médico? Pues no lo sé. Y la verdad es que sigo sin encontrar explicación. Creo que desde muy pequeña dije que quería ser médico y todavía hoy me pregunto por qué. Pero sí que era médico de vocación, y de vocación que cuando empecé medicina, y la persona que hablaba de Carmen, creo que era Borrell, que decía de la salud pública, yo empecé la medicina en el hospital en Oviedo y hacía medicina de verdad, es decir, hacía de médico y pensaba que ser médico era ocuparse de la enfermedad, nada más, ¿no? Y de hecho nos hicieron hacer algo tan desagradable como el hospital de silicosis que todavía existía en Asturias en aquel entonces, o sea, todo un hospital dedicado a la enfermedad de la silicosis. Recogíamos los estudiantes, obviamente los más pringados, los más pequeñinos, pues recogíamos las muestras del esputo en aquellos vasitos y os aseguro que aquel esputo era algo donde ya no necesitabas hacer ningún tipo de diagnóstico, ¿no? O sea, era simplemente visual. Y ahí empezó de alguna manera a nacer en mí esa otra cosa que creo que luego se desarrolló de decir, bueno, esto no puede ser normal, sabiendo que estas minas, esta exposición al SIDA que les está causando esta enfermedad, habrá que hacer algo más que recoger los vasitos de esputo y darles un tratamiento a estos hombres que además eran paisanos, como decimos en Asturias, hombrones,
fuertes en sus mejores años de vida y ya completamente doblegados por la enfermedad y obligados a tomar un retiro o una pensión muy anticipada. O sea que de ahí, de alguna manera, entre el hecho de que ya ser asturiana ya te da un poco de rebeldía, de nacimiento, ¿no?, genética, y el hecho de ver aquel tipo de esputos, de aquel tipo de hombres tan jóvenes y ya doblados en dos y con esa enfermedad crónica, pues de alguna manera empiezas a pensar que ahí tiene que haber algo más. Así que cuando terminé medicina, pues decidí irme con Médicos Sin Fronteras, también por casualidad, y ahí tengo una anécdota muy divertida, porque mi madre, mis padres que vivían en Oviedo, y no sé si sabéis que en Oviedo tenemos fama de ser un poco pijos y todo eso no lo pongáis en las crónicas, que me matan. Espera, me preguntaba antes de empezar que si iba a ser off the record, y que imposible, claro, en esta sala, o sea que... Pero yo te lo recuerdo, porque luego pones, como me pasó a mí contigo la vez que dije que tu padre estaba preocupado por las vacas locas, pues eso va. Bueno, me arriesgo que lo pongáis, ¿no? Le preguntaron a mi madre, oye, qué cosa, ¿no? Esa hija tuya que era así tan mona y con tantas iniciativas y tal, y que haya terminado de misionera por ahí. Bueno, no era misionera. Los que trabajamos con Médicos Sin Fronteras, seguramente algunos lo pensaron, que éramos misioneros, pero no era así. Ahí empecé también un poco más a ver lo que era esto de la salud pública, ¿no? Que en el fondo empieza todo igual, ¿no? Estás tratando un paciente y te das cuenta en un campo de refugiados que el mismo niño te viene con un ataque de asma una vez a la semana por lo menos, y entonces ahí empiezas intuitivamente, aunque nadie te forma para eso en la Facultad de Medicina, como bien decías, empiezas a preguntarte, bueno, ¿y por qué tiene asma este niño? Habrá que ir a verlo. Y entonces empiezas a ir a ver dónde vive y empiezas a entender que obviamente si se cocina dentro de esa barranca donde estaban, en esa tienda de los campos de refugiados, cocinaban con un fuego abierto y no había ventilación de ningún tipo y estaban inhalando eso, pues obviamente eso ayuda mucho a que tuviera ataques de asma con mucha más frecuencia. Y ahí es donde empiezas a querer ir más allá y más allá y más allá y meter de alguna manera las narices en otra cosa y a entender que ser médico no es solo tratar el paciente y quedarte quieto en lo tuyo, sino al revés, a ir cada vez más allá y a querer transformar esta sociedad. ¿Cuáles han sido nuestros... ¿De qué vamos a comunicar en el futuro, Emilio? Para que vayas rellenando ya tus crónicas y preparándolos. ¿De qué vamos a hablar? Obviamente no te voy a contar nada original. Vamos a hablar de enfermedades crónicas, vamos a hablar de diabetes, vamos a hablar de cómo de alguna manera nos estamos preparando para tratar la diabetes y no nos estamos preparando para prevenir la diabetes, que parece que se nos ha olvidado que las enfermedades se pueden prevenir. Créanlo o no, se pueden prevenir ciertas enfermedades. Es cierto que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero la tipo 2 sí. Y en algún lugar de nuestro camino y de nuestro recorrido, a lo mejor se nos olvidó que la prevención existe, que la prevención funciona y que la prevención, aunque genera gastos, son siempre gastos bajísimos en contraposición con lo que gastamos después en tratar a esos pacientes. O sea que, por supuesto, la inversión en prevención y en evitar esos determinantes de nuestra salud sigue siendo una de las batallas probablemente más pioneras y más bonitas que tenemos. Lo que pasa es que no lo comunicamos. Y ahí Elena Andrade, la directora general de Salud Pública, decía muy bien que no damos buenas noticias. Eso yo ya entendí con los años que las buenas noticias no se dan. Bueno, si tienes suerte, montas un grupo de amigos periodistas y se lo repites muchas veces y al final no tienen con qué rellenar la crónica de agosto, pues a lo mejor con un poco de suerte te ponen algo positivo, pero en general no va a ser así. Entonces, a lo mejor hay que encontrar maneras de engañaros, en el buen sentido de la palabra, o sea, de contaros noticias positivas, pero casi todo tengan un enganche, y que imagino que también tendréis que tener ese enganche para atraer la atención de la población. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de contar cosas buenas de salud pública? ¿Cuánta gente sabe que gracias a que no hay plomo en la gasolina, tenemos un coeficiente intelectual un poquitín más alto? Yo no sé cuántos listos hubiéramos sido si nunca hubiéramos estado expuestos a todos estos metales pesados, pero caramba, vale la pena, ¿no? El retirar el plomo de la gasolina ha sido una de las batallas más bonitas de salud pública que nunca se ha contado.
Y de alguna manera han sido los médicos, han sido los científicos los que han llegado a demostrar, obviamente, que el plomo tenía ese efecto, que había que tomar esas medidas para retirar el plomo. Y sin embargo después, cuando se ha retirado, cuando hay miles de estudios que demuestran que la violencia en algunos barrios de Nueva York, de Manhattan, había disminuido porque los chicos que vivían en esos barrios menos privilegiados y que inhalaban los humos del motor del coche que pasaba y por lo tanto inhalaban grandes cantidades de plomo que estaba en esa gasolina, tenían, entre otros síntomas, una violencia excesiva, retraso intelectual y, bueno, obviamente problemas en el desarrollo neurológico. Todas esas batallas, a lo mejor los médicos es que no sabemos contarlas. Somos aburridos probablemente o somos a lo mejor excesivamente rigurosos en la manera de contar esas cosas y claro, eso hace que después a lo mejor perdamos esas grandes oportunidades de comunicar. También cuando la gente me dice, oye, en la OMS, ¿qué hacéis? Y tal, digo, pues mira, desde que te levantas hasta que te acuestas, la OMS está presente, solo que está tan escondida a veces que no se ve. Pero tú cuando te levantas y usas una pasta de dientes, un dentífico, que es que esa palabra se las trae, cuando usas una pasta de dientes, el componente de flúor que tiene esa pasta de dientes está marcado, esos niveles están marcados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los niveles máximos que puede tener? Esas cremas que nos ponemos de factor de protección también tiene que ver con una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Te subes a un avión y vas a viajar a África y ves que la azafata o el azafato aprieta un spray y desinfecta, ese contenido de ese spray está también marcado. Lo que te pones para protegerte del sol cuando vas a una playa también tiene que ver el agua que bebes, los niveles que tiene que tener el agua, de contaminación, cuál es el plástico que puede contener un alimento o no, qué tipo de envases para cierto tipo de alimentos. Todo eso de alguna manera está definido ya no solo por la OMS, la comunidad internacional que está detrás y que eso son noticias fantásticas de salud. Claro, ¿quién se va a dedicar a contar a eso? Lo van a clasificar como el periodista más aburrido de la historia, ¿no? Hay una de esas leyendas urbanas que confirmarme, seguramente tú sabrás si es verdad o no. Dicen que una vez se celebró un congreso de periodistas en Nueva York y que asistieron obviamente el Financial Times, el Time Magazine, Washington Post, El País seguramente, El Mundo, estarían todos, La Vanguardia, y que el presentador de la gala dieron los premios y que dijo, bueno, aquí en esta sala hay alguien a quien más que nadie habría que felicitar. Y todos, ¿quién? El de Washington Post ya estaba todo chulo pensando que iba a hablar de él. Dice, no, aquí hay alguien que lo merece más que nadie. Dice, ¿quién? Dice, el chico ese que está ahí atrás, que es el que trabaja en la Tribune de Genève, el periódico de Ginebra. Y el pobre chico todo acobardado dice, ¿yo? Dice, sí, tú ponte de pie. Y hay miles de periodistas, os pido que le aplaudáis. Dice, el pobre chico, a mí, dice, sí. Dice, ¿y por qué? Dice, porque rellenar un periódico viviendo en una ciudad donde Ginebra, donde nunca pasa nada, ese sí que es un periodista. O sea, yo no sé si es verdad que pasó o no, pero es rellenar un periódico en una ciudad como Ginebra que no pasa nada, o rellenar, para vosotros que sois profesionales sanitarios, un periódico, una publicación con noticias que no son necesariamente de esas que van a dar a hablar por la tarde en la tertulia y que nos van a generar un poquito de miedo a los ciudadanos y que va a decir cuál es la última dieta que hay que hacer o cuál es el último pescado que hay que evitar o qué pasó con la carne o qué pasó con los teléfonos móviles. Bueno, eso obviamente tiene mucha dificultad, pero vamos a tener que empezar entre todos a comunicar porque tenemos un vínculo que yo creo que es esencial, ¿no? No cabe duda que ser profesional de la salud pública y estar en contacto con los medios de comunicación es casi una obligación, no queda ninguna otra, tenemos que trabajar juntos y además nos gusta, yo creo que trabajar juntos, nos gusta trabajar juntos. Hemos tenido tantas crisis, esas han sido algunas comunicadas de forma donde se podía hablar del virus más sofisticado en la barra de cualquier bar, ¿no? Eso tampoco.
porque ahí sí que se complica la comunicación y se vuelve excesiva. Pero sí que tenemos que entre todos empezar a hablar de dónde se van a generar ahora esas noticias sobre la salud, y van a ser sobre todo en nuestros estilos de vida. Y a partir de ahora los comunicadores de la salud no solo vais a ir a pedirle una entrevista a la ministra de Salud o a la directora general de Salud Pública o a los responsables de los hospitales. A partir de ahora los comunicadores de salud tendríais que ir a pedirle a los ministros de Energía qué medidas se están tomando para proteger la salud de la gente, porque esas decisiones que se van a tomar en los ministerios de Energía, en los ministerios de Medio Ambiente, en los ministerios de Agricultura, en los ministerios de Gobernación, van a tener un impacto tremendo en la salud y van a hacer que eso que decíais, que se gasta solo un 3% de todos los recursos sobre gasto sanitario en prevención, tiene que aumentar ese porcentaje, pero no va a aumentar gracias al presupuesto del Ministerio de Salud, es imposible. Tiene que venir, ese presupuesto tiene que venir de otros inversores, de otros sectores, que son los que de alguna manera tienen que cambiar la sociedad. No os olvidéis tampoco de los alcaldes. A partir de ahora también los alcaldes son vuestro target, ¿no? Os estoy dando muchas pistas, los alcaldes me van a matar, porque a partir de ahora todos los periodistas van a estar ahí detrás. Pero es cierto, los alcaldes tienen esa responsabilidad de una movilidad más sostenible, más asequible, tienen la responsabilidad de asegurarse de que tenemos una energía más eficiente dentro de las ciudades, de que tenemos una calidad del aire, de que tenemos unos edificios y un tráfico mejor regulado que nos permita ser menos sedentarios. Y bueno, toda esa transformación que la sociedad de alguna manera está generando. Emilio, paro ya aquí y abrimos lo que tú quieras. Yo llevo aguantándome las ganas de interrumpirte desde que has empezado a meterte con los periodistas, pero bueno, estoy entre eso y salir corriendo a escribir la historia que me ha encantado de los de Nueva York, cuya agresividad se reducía en función de que quitaban el plomo de la gasolina, pero me voy a portar bien y me voy a dedicar solo a moderar, o sea que espero que ellos sean los que se metan contigo. ¿Alguien quiere decir algo o arranco yo? ¿Tenemos micrófonos para el público? Mira, Eduardo. No, yo, en lo que llega el micrófono a Eduardo, que te tengo que dar el micrófono. No hay. Sí, como teníamos que usarlo de... Gracias. Hola, ¿qué tal? Realmente era una pregunta, lo deslizó antes la Directora General de Salud Pública, pero es verdad que en los últimos 2 años han sido especialmente comunes algo que es muy importante para la salud pública, que son los desabastecimientos de vacunas. Han sido especialmente comunes sobre todo bueno, porque en países subdesarrollados lo desconozco, pero en países desarrollados, en Europa, en los últimos 2 años, las vacunas de tétanos y sarampión y la de toferina, que es la famosa de los últimos 2 años, han estado con problemas de suministro. Me pregunto cómo se gestiona esta situación a nivel internacional, a nivel de Naciones Unidas, y claro, si nos podemos seguir encontrando con estos problemas en el futuro. Aprovecho para visto que sé que el tema de este congreso este año tenéis mucho sobre los fake news, ¿no? Sobre las noticias falsas y todo. Creo que en este mundito también nosotros las tenemos, ¿no? Lo que ha pasado con la comunicación sobre las vacunas ha sido uno de esos inexplicables momentos de la comunicación. No sé dónde ha empezado todo, dónde se ha empezado a comunicar mal, quién ha tenido ese momento de gloria comunicativo y que ha tenido esa chispa, se ha comunicado. Yo creo que ese ha sido uno de nuestros grandes fake news de los últimos meses o años que habría que, de alguna manera, habría que analizar. En cuanto al desabastecimiento, como sabes, nosotros lo que hacemos es, no tenemos stocks de vacunas a nivel internacional, pero sí que hay un departamento de vacunas que promueve cuáles son las vacunas de uso, digamos, más básico y más fundamental, y luego de alguna manera también negociamos con algunos laboratorios los precios o negociamos la producción, negociamos incluso el stock de algunos medicamentos que ya estaban planificados para dejar de producirse, como los medicamentos para la lepra, por ejemplo,
y ahí se asegura de que haya un equilibrio y que incluso vacunas que ya son, digamos, menos atractivas desde el punto de vista económico sigan todavía fabricándose. No hemos tenido ese tipo de crisis, de rupturas de stock, creo que ha sido una gestión más bien a nivel nacional en algunos sitios, a lo mejor también un poco mezclada con todo este asunto de la mala comunicación sobre las vacunaciones en los últimos meses, que ha hecho que algunos gobiernos han desequilibrado un poco esta balanza. Pero se gestiona de una manera con un diálogo muy directo, y si en algún momento hay una alerta, por muy pequeña que sea, de desabastecimiento, desde luego impulsando inmediatamente que se genere esa producción. Hola, buenas tardes. Soy Coral La Rosa de Informativos Telecinco, aunque en este caso también soy vicepresidenta de ANIS. Doctora, hablando del tema de la comunicación y de algunas situaciones raras, no es el momento quizá ahora, con las fake news o con las noticias falsas e interesadas, pero la comunicación en la Organización Mundial de la Salud ha dado para muchos errores, muchos quizá fake news, no lo sé, ahora mismo no recuerdo, pero con grandes crisis que ha habido de salud pública sí que ha habido una situación realmente comprometida. Recuerdo el asunto de la gripe A, que lo que hizo, o lo que yo recuerdo como periodista en esa ocasión, es que la Organización Mundial de la Salud contribuyó al desatino, a la confusión y un poco a que todos nos volviéramos un poco locos, y que a medida que avanzaba digamos, la epidemia o la pandemia, íbamos recobrando un poco el sentido común. Realmente hay cierta... No es la palabra vigilancia, es decir, ¿quién controla cómo se comunica algo que tiene ese impacto tan brutal en todo el planeta? Yo creo que algún día la historia pondrá a lo mejor serenamente las cosas en su sitio, ¿no? Pero efectivamente la gripe A fue algo que desbordó de alguna manera, y en temas la preocupación que generó no tiene antecedente, ¿no? Y eso que evidentemente la gestión de epidemias en la OMS es una de las cosas que se hacía. La OMS va a cumplir 70 años, ¿no? Y se han gestionado tantas epidemias, tantos brotes, y nunca había pasado nada. Es decir, nunca había pasado nada en el sentido de desbordar mediáticamente y de generar pánico y de generar mala comunicación en fin, todas las consecuencias que hubo, ¿no? ¿Qué pasa con la gripe A? De repente estamos en una fase de comunicación mucho más rápida, todo es mucho más mediático. Yo me acuerdo que salíamos del edificio de la OMS y teníamos tiendas de campaña, o sea, bueno, no, tiendas de campaña no, estos especies de toldos, ¿no?, con todos los periodistas, cosa que no había pasado nunca, y no porque nosotros no comunicáramos, sino porque incluso cuando comunicáramos no es que venían los periodistas a hacer cola a escucharnos, ¿no? Mira que la OMS ha comunicado cosas terribles. Ahora mismo, por ejemplo, estamos diciendo que hay 6,5 millones de muertos cada año por la contaminación del aire, y yo no veo a los periodistas hacer cola ahí y poner toldos para comunicar sobre eso, y estamos hablando de 6,5 millones de muertos al año por contaminación del aire. O sea que ahí hubo una especie de, obviamente, de alerta por lo que podría haber pasado. Margaret Chan toma la decisión, después de reunirse con un comité de expertos y de asesores, y ahí empieza la comunicación. Claro, una comunicación que tendría que haber sido para la comunidad científica se hace al mismo tiempo para todos los comunicadores de salud, y para que seguramente los comunicadores de salud estaban preparados también, pero se hace una comunicación en tiempo real a cualquier persona en el mundo, y probablemente sin tampoco... Nosotros tenemos un equipo de comunicación que tendríais que verlo, ¿eh? Son 4, o sea, de hecho Gregory Hartel, cuando él no está, pues el teléfono suena y no... O sea, que estábamos acostumbrados a comunicar científicamente y se nos creía siempre, y de repente se está comunicando de una manera completamente distinta, completamente nueva, y a partir de ahí, claro, con un tema que era absolutamente una bomba de relojería, ¿no? Podía haber pasado y no pasó, y a partir de ahí todo se vuelve una situación que no vamos a recrear porque estoy segura que sería muy larga. Pero está claro que tendremos que aprender muchas lecciones de todo eso.
yo creo como una reflexión en lo que llega el micrófono al siguiente, que además, que igual que siempre decimos que el SIDA fue la primera pandemia que se retransmitió en directo en los medios de comunicación, la gripe A fue la primera pandemia que se retransmitió en Twitter y en Facebook. Y probablemente eso hizo que el impacto, o sea, que lo que comentaba ahora la doctora Neira, que medidas de comunicación que hasta ahora eran normales y tenían un impacto reducido, como de repente llegaban a todas partes, se montó la que se montó, ¿no? Porque cada uno interpretaba lo que interpretaba. ¿Quién tiene micrófono ahora? Aquí. Ah, Xavi. Xavi Granda, freelance y vicepresidente de ANIS. Haciendo muestra de nuestra reputación, le voy a hacer la misma pregunta a mala idea y políticamente correcta, pero la respuesta yo creo que puede ser la misma. ¿A usted le parece lógico que haya 17 calendarios vacunales en España? ¿Usted, políticamente correcta, ¿usted cree que algún día habrá un único calendario vacunal en España, en Europa, en el mundo? Gracias. Como te decía, no hay ninguna pregunta que dé miedo, ¿no? Ni hay ninguna pregunta que tiene que ser respondida de forma políticamente correcta. Sí te diría una cosa, yo quiero que haya una vacunación que proteja a los niños de las enfermedades de las que tienen que ser protegidos. O sea, sin contestarte políticamente correcto, creo que lo ideal sería que analizáramos la población infanto-juvenil que tiene que ser protegida, de qué enfermedades tienen que ser protegidas, cuándo y con qué medios tienen que ser protegidas, y a partir de ahí la salud pública tendría que actuar. Que luego cada país tenga un aspecto mucho más, digamos, diferenciado, con sus características, eso ya podría incluso ser hasta secundario. Lo ideal sería que cada niño tuviera la protección que es necesaria. Eso sí, no estoy eludiendo tu pregunta, pero quiero decir, la cuestión es la siguiente: cada país, cada nación, cada estado podría y tiene todo el derecho a organizarse como quiera. El interés está en que ese niño, ese bebé, esté protegido. A partir de ahí decidan ustedes cómo quieren hacerlo. Evidentemente creo que todo sería mucho más fácil, ¿no? Pero eso ya entraría en una elección y una selección diferenciada. Basta que esos niños estén protegidos como se debe, cuando se debe y obviamente de la mejor manera posible. Hola, soy José Antonio Plaza, trabajo en Diario Médico. María, quería preguntarte, también un poco tocando la comunicación, pero un poco en global, la OMS lleva embarcada varios años en una reforma tanto estructural como de concepto, tanto Chan hace años como el actual, al final vienen a decir que hay que ganar en eficiencia, en operatividad, y que es un organismo muy grande que le cuesta mucho bajar al barro, por así decirlo. ¿Cómo consideras tú que es el día a día y cómo podría ganarse en operatividad? Mira, es curioso esta pregunta porque el gerente del hospital decía que aquí trabajan, ¿cuánto? 10.000 personas, ¿verdad? 9.000, si no me equivoco. ¿Sabes cuánta gente trabaja en la OMS? Cuando lo estaba oyendo decir eso, de alguna manera es algo que siempre me choca. En la OMS somos 8.000, pero 8.000 en 140 países. O sea, para dar también un poco, cuando la gente habla de la OMS piensa en un monstruo megagaláctico, bueno, somos un monstruo a lo mejor, pero megagaláctico no. Tenemos la sede en Ginebra, 6 sedes regionales y representación en 140 países. Y somos 8.000 personas, incluyendo el servicio administrativo, o sea, no solo los que llamamos los PES, ¿no? Los profesionales, sino incluye también secretarias, incluye todo tipo de responsables del departamento legal, jurídico, administrativo, en fin, financiero, que también tenemos de eso, de recursos humanos y de todo. O sea que, en el fondo, y siempre decimos que nuestro presupuesto es el mismo que el del Hospital Cantonal de Ginebra, que Ginebra es una ciudad pequeña. O sea que también es una cuestión de proporción, ¿no? Que habría que saber. ¿Cómo es la OMS? A mí me parece que la OMS es un sitio maravilloso. Yo es que lo llevo en los genes, o sea, mi DNA está totalmente ya manipulado y totalmente, en realidad no es DNA, es WHO, ya se me ha cambiado completamente. Porque creo que es una idea fascinante. ¿Por qué? Porque no es que trabaje María Neira o Margaret Chan o ahora Tedros, ¿no?
es una cuestión del poder institucional que tienes con él, ¿no? Tú, mañana vamos a hacer la conferencia, en octubre tenemos la primera conferencia global sobre contaminación del aire y salud, y no es que yo con mis 4 colaboradores con los que trabajo organizamos la conferencia global, no, es que vamos a tener los mejores, vamos a convocar, y ese poder de convocatoria institucional, ese es el poder real de la OMS. Y luego otra cosa que os voy a contar un secreto, y como sé que no va a salir de aquí, os lo cuento, las decisiones más estratégicas que toma la OMS no pasan por la Asamblea Mundial de la Salud. Es decir, Elena, con perdón, pero no son las decisiones que toman los ministros de la Salud cuando vienen a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo. Ahí aprueban resoluciones, pero cuando nosotros hacemos los estándares sobre calidad de aire, ahí no pedimos permiso a nadie. No, por supuesto, no pedimos permiso a los ministros de salud. Hacemos a través de expertos, a través de la ciencia, a través del conocimiento, pero no pides permiso a los gobiernos. Y esto es una cosa que es fundamental. Cuando tú haces las recomendaciones de cuál es el nivel de plomo que tiene que haber en esta gasolina, tú no pides permiso. Cuando luego ya los tienes, a lo mejor pasas una resolución sobre la calidad del aire, la llevas a la Asamblea Mundial de la Salud y los ministros la aprueban, la discuten, se pelean, quitan, ponen, se comprometen y ahí es todo muchísimo más fuerte. Pero los estándares, la normativa, las recomendaciones, eso no pasa obviamente no se negocia. Con lo cual creo que eso es importante. Yo no sé en esta línea, en lo que llega el micrófono, no sé si está una mano por ahí, pero no sé. En esta línea, yo creo que de alguna manera parte de las críticas que siempre se le hacen a la OMS es un poco parecido a lo que pasa en España con el Ministerio de Sanidad. Es decir, nos gustaría que tuviera más poder. A la gente le gustaría que la OMS fuera un Ministerio de Sanidad mundial, pero en el fondo no lo puede ser. Igual que el Ministerio de Sanidad español tiene las comunidades y acuerdan cosas del Consejo Territorial, pero las comunidades las ponen en marcha de aquella manera, o no las ponen, o se lo saltan, o lo retrasan. Con la OMS es eso elevado a la enésima potencia. El Ministerio de Sanidad en España se pelea con 17, vosotros peleáis con 190. Entonces, yo no sé si quizás, yo no sé si tenéis la sensación de que muchas veces la gente os pide que seáis más resolutivos, más ejecutivos, más tajantes de lo que sois, y que eso crea un poco de frustración que lleva a la crítica. Sí, yo creo que también es una cuestión de saber cuál es nuestra función, ¿no? Tú puedes tener un poder enorme, como decía cuando dices, según la OMS, si pasas de estos niveles de PM 2.5 en particulate matter en el aire, a partir de ahí es peligroso. Entonces, claro, ahí el gobierno ya sale de su poder, es decir, ahí ya sois los periodistas los que dices, uy, según las normas de la OMS excedimos los niveles de calidad de aire en 10 veces más de lo recomendado por la OMS, y ahí el ciudadano también protesta, y hay todo, o sea que ese poder sí existe y habría que utilizarlo mucho más y lo utilizamos todo lo que podemos, pero efectivamente no tenemos un poder de policía sanitaria como a veces nos gustaría, de obligar a dar una serie de protección de la salud, a imponer una serie de criterios, a dar una cobertura sanitaria internacional, pero acuerdos como el del tabaco han sido, yo creo, la gente cuando dice, bueno, uno de los mejores funciones y logros de la OMS es la erradicación de la smallpox, la viruela, yo creo que una de las que yo por lo menos me siento mucho más orgullosa es el tabaco, el acuerdo marco del tabaco. Y habrá más, y yo creo que la calidad de aire será nuestro próximo, y aquí sí que os doy un titular, yo creo que un acuerdo marco sobre calidad de aire podría ser algo similar a un acuerdo marco sobre el tabaco, y es a donde tendríamos que apuntar a partir de ahora. Había preguntas por ahí, por ese lado. Sí, hola, soy Carmen Fernández. Yo también trabajo casualmente en Diario Médico, soy la directora. Yo quería preguntarte, María, por la declaración de Alma Ata. Este año se cumple el 40 aniversario, precisamente acabamos de cerrar la edición del lunes de Diario Médico y he dejado escrita una opinión al respecto. Por eso te pregunto, porque además yo creo que es una ocasión, es un documento muy importante, una referencia no solamente
para atención primaria, sino también de justicia social, de acceso, ¿no?, a servicios básicos. Me gustaría preguntarte, a pesar de ser un documento tan importante, ¿qué visión tienes tú? ¿En qué puede haber fallado? Porque evidentemente los objetivos no se cumplieron en el 2000, estamos en 2018, aún seguimos a años luz. Han pasado muchas cosas en el mundo, tanto en el tema social, económico, político. Sé que estáis en un momento de revisión de ese documento, se está trabajando, hay representación española, se va a relanzar, se va a impulsar. Y lo que quiero preguntarte es eso, una visión crítica, ¿qué ha pasado con ese documento tan importantísimo? Y en esa revisión, ¿dónde crees que se va a poner el foco? Muchas gracias. Gracias. Y efectivamente este año se va a celebrar los 40 años de Alma Ata, va a haber una reunión muy importante en octubre en Alma Ata. Y tengo que deciros, y aquí también comparto un pequeño secreto, ¿no? Para mí Alma Ata fue fue algo que hizo soñar a mucha gente, sobre todo. El máximo beneficio, digamos, que tuvo Alma Ata es esta declaración de Health for All for the year 2000, ¿no? Era algo como muy ambicioso, al mismo tiempo muy idealista, al mismo tiempo un eslogan que unió mucho, o sea, reunió cualidades que realmente nos han llevado a una situación, bueno, un avance muy bueno. No se cumplieron todos los objetivos de Alma Ata, pero Alma Ata fue muy revolucionario, muy revolucionario. Y lo que me gustaría ver en este nuevo documento, que efectivamente se está elaborando y se está trabajando mucho sobre él, y donde yo estoy poniendo mi pequeña crítica a ese documento recientemente, es ¿qué es lo que nos va a hacer soñar de este nuevo Alma Ata? Porque claro, el de hace 40 años impulsó a una generación de una manera muy importante a alcanzar esa salud para todos en el año 2000, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro leitmotiv ahora en este? ¿Qué es lo que nos va a hacer soñar? Aparte de, evidentemente, acceso a una cobertura sanitaria universal, bueno, obviamente luchar con todas las grandes causas que tenemos en este momento, pero tenemos que darle ese toque de Martin Luther King, ¿no? Esto de I have a dream, y tenemos que buscar todavía ese dream, ese sueño e incluirlo. ¿Qué va a hacer que esa nueva declaración de Alma Ata tenga un toque diferente? Y en mi opinión, tiene que venir precisamente de estos determinantes de la salud. Tenemos que enfocar el nuevo Alma Ata no solo en los centros sanitarios y en los hospitales, sino en lo que pasa fuera. Tenemos que ser, los médicos vamos a ser los transformadores sociales. Y el eslogan en el que yo estoy pensando va un poco por ahí, ¿no? El médico como transformador de la sociedad. Pero en cosas como eso, como la transición energética, sí, tenemos mucho que decir sobre eso. Es que nos incumbe muchísimo, y quien diga que eso no es asunto nuestro se equivoca. La transición energética va a tener una influencia tremenda en la salud de la gente, para bien o para mal, según qué tipo de transición energética se haga. De la misma manera, los sistemas de transporte, el diseño de nuestras ciudades, en fin, la gestión de nuestras basuras. Es que estamos hablando de cosas a lo mejor muy pragmáticas, pero todo eso, obviamente el acceso al agua potable y el cambio climático, en el fondo, ¿cómo se va a transformar esta sociedad? Ahí es donde tenemos que encontrar la manera de hacer soñar un poco a toda esta profesión sanitaria que va a firmar esta nueva Alma Ata Declaration y que se sienta inspirada. Le falta ese puntito de inspiración que yo creo que es fundamental si queremos realmente ir un poco más allá de digamos, del camino claro y ya diseñado, ¿no? Tenemos que salirnos un poco de esa vereda, y yo creo que por ahí la profesión médica tenemos que aceptar que tenemos un rol y quererlo y jugarlo. De alguna manera, este fracaso del lema de Alma Ata o estatal, este año, que el lema de este año del Día Mundial de la Salud sea la cobertura universal sanitaria, es lo mismo, es como retomar esa idea de hace 40 años, y cuando la tenemos que retomar en 2018, lo que estamos diciendo es que no lo hemos conseguido. Hay algo de eso, efectivamente. Yo cuando tengo que hablar en algún sitio del acceso al agua potable,
me da como una frustración tremenda, ¿no? ¿Cómo es posible que en el año 2018 tengamos que hablar de que hay 1 billón, o sea, 1.000 millones de personas que practican lo que se llama en inglés, así de una forma muy mona para que quede elegante, open defecation? ¿Pero qué quiere decir? Son personas que no tienen acceso a un servicio sanitario y que practican la defecación al abierto, ¿no? En fin, alguien podía traducir esto de otra manera, un poco menos elegante. Da un poco de vergüenza, da un poco de frustración, da mucho. Sin embargo, Alma Ata yo creo que no falló. O sea, obviamente no conseguimos salud para todos en el año 2000, pero ¿os acordáis de aquel otro eslogan de 3x5, 3x5? Era 3 millones con tratamiento antirretrovirales en el año 2005. Bueno, no se consiguió ese eslogan, pero se consiguió algo que parecía imposible, que es que se tuviera acceso a los antirretrovirales. Y hoy son millones y millones de personas en países en vías de desarrollo que tienen acceso a los antirretrovirales. Cuando se puso ese eslogan en marcha, parecía absurdo, ¿no? Y de hecho todo el mundo dijo, no lo vais a cumplir, y efectivamente no se cumplió, pero se cumplió la idea de que había que dar acceso a los antirretrovirales, que era algo impensable. Bueno, pues salud para todos era algo impensable, y hoy ya no nos parece a nadie impensable. O sea que yo creo que sí, mucho se consiguió. Obviamente, en cuanto a metas y objetivos, no, tenemos que seguir, pero se consiguió cambiar esa idea de que no, la salud no tenía por qué ser para todos. ¿Quién dijo que la mitad de la población india tiene derecho a la salud? Faltaría más, no tienen, ¿no? No, eso se acabó, ese concepto de que no todos tenemos derecho a la asistencia en salud, se acabó. Bueno, algo es, ¿no? Algo bueno, además. Sí, hola, Paco Romero, periodista freelance. Quería preguntarle, volviendo al tema de comunicación y salud pública, bueno, ¿cómo ve, hasta qué punto considera una amenaza, una posibilidad los nuevos canales de comunicación, las nuevas formas de comunicación, como por ejemplo las redes sociales? Mira, yo creo que el mundo, las cosas pasan y son irreversibles, o sea que no hay que darles vueltas. Las redes sociales están ahí y están para quedarse, o sea y nos va a afectar a la comunicación médica, a la comunicación sanitaria, pero va a afectar también a los ingenieros, a los arquitectos, a los urbanistas, a los políticos, a los matemáticos y a toda la sociedad. O sea que es irreversible. La cuestión será cómo nosotros sabemos también liderar nuestra sociedad, ¿no? Y no solo sufrirla. Está claro que yo, que soy alguien que no tiene ningún sentido de la orientación, nací sin él. O sea, yo no tengo sentido de la orientación, lo confieso. Pero ahora hay una cosa que se llama GPS, que está en mi móvil, y eso me ha dado una capacidad que yo antes no tenía, con lo cual mi móvil va siempre conmigo y le pregunto, la calle no sé qué, 2 pasos a la derecha, gire a la izquierda. Bueno, eso ha sido un avance que nos viene también. Las redes sociales, ahora sé a un minuto qué está pasando, de una manera muy frívola, de una manera muy superficial y a lo mejor de una manera muy tendenciosa, pero eso existe y eso no va a ir para atrás, y la comunicación en ese sentido nos vamos a adaptar a ella cada vez más, así que habrá que hacerla y canalizarla un poquito y manipularla en el buen sentido de la palabra en la buena dirección. Yo creo que nos va a afectar a nosotros y les va a afectar a todos. Fernando Comas, perdona, también... es que tiene que ver con esto. Déjame un segundín, Fernando. ¿Os habéis planteado en la OMS en algún momento crear un sello de calidad para informaciones? ¿En redes o algo así? ¿En webs? Porque aquí se debate, nosotros lo debatimos continuamente, pero... De hecho, lo tenemos, o sea, todavía tenemos una especie de filtro, ¿no? O sea, la página web de la OMS existe y tenemos 4 millones de seguidores en Facebook, y lo que se pone ahí está todavía con un sello de garantía. Lo que no tiene sello de garantía es que los 8.000 trabajadores de la OMS obviamente están en Twitter. No todos, pero muchos ya están en Twitter. Entonces, cuando ves un tweet con el signo de la OMS, pues ahí sí hay un signo de garantía. Pero lo que dice cada uno de nuestros colegas, pues es su opinión. Solemos ser todavía bastante corporativos, pero obviamente es incontrolable. Pero el sello de garantía dentro de la página web de la OMS y del Facebook y de nuestro Twitter oficial existe. Y la idea de...
acreditar otras webs? Eso se está planteando, incluso se están planteando otras ideas, a lo mejor un poco un propio canal de comunicación más extenso. Ya os contaré más adelante cuando avancemos en esto. Fernando Comas, ANIS también. María, vuelvo atrás ahora, algo que has dicho de que los médicos seremos, cuando hablas del nuevo Alma Ata. ¿No es un poco excluyente esto? ¿No hay actores que también pueden jugar un rol? Pienso en enfermeros, pienso en farmacéuticos, sobre todo en países del tercer mundo donde a veces no existen ni médicos. Cometo el error y pido perdón a todos, porque efectivamente cuando digo médicos debería decir la profesión sanitaria y se me escapa lo de médico por razones obvias, pero efectivamente, y además cuando digo yo digo los de salud pública, y ahí sí que englobo a todo el mundo. Hay veces que el que da más empuje a la salud pública es una abuela. Hay una asociación que me sigue en Twitter y que yo lo sigo, que me encanta, que se llama Moms for Lungs, o sea, mamás por los pulmones, que son mamás de niños asmáticos. No sabes la fuerza que tienen, o sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo los llamo, o nos llamo, los de salud pública, ¿no? De una manera englobando. Y ahora estaba hablando de médicos porque veo batas blancas y se me distrae. Pero evidentemente tienes toda la razón, y es la profesión sanitaria en su sentido más amplio de la palabra. Buenas tardes, doctora. Soy Aitor Ugarte, miembro de ANIS por aquí, Emilio, miembro de ANIS desde hace casi 20 años. Es una gozada oírla hablar, y lo ha sido desde que la conozco. Esta alabanza es para decirle un par de críticas. En la primera me ha adelantado Fernando, que como siempre está atento y dice, bueno, pues cuando usted ha dicho médicos, pues igual, si es solamente el agente médico, pues igual nos quedamos un poco cortos si lo que tenemos que tratar es de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Los determinantes sociales, económicos, psicológicos de la salud, porque al final en las peluquerías o en las abuelas o los arquitectos o los comunicadores podemos ser, hay una palabra que a mí me gusta, pero hay gente que no le puede gustar, salubristas. Salubristas, esos son los agentes de salud pública, ¿no? Salubristas. Eso como crítica, pero qué bien que se hable de determinantes sociales de la salud. Y la pregunta sería, dado que en los próximos años la cosa puede ir por determinantes sociales de la salud, y en ANIS pues tendremos que apuntar también eso, por calidad del aire, qué poca gente sabe contar bien lo que son las causas de las enfermedades, los determinantes sociales de la salud, etcétera, etcétera. Ustedes mismos, quizá desde la OMS, los ministerios, las comunidades autónomas, podrían intentar acercarse más a los periodistas para contarnos menos enfermedades y contarnos más causas de las enfermedades, causas de las causas de las enfermedades. Quizá por ahí también podría ir una de las líneas del futuro, ¿no? En la comunicación y la salud. Muchísimas gracias por la alabanza y bien merecida la crítica, porque te repito que totalmente touché, ¿no? Sí que voy a precisar una cosa. A veces cuando digo los médicos tenemos que hacerlo, en realidad estoy haciendo también una autocrítica, porque los otros ya lo están haciendo. A veces una enfermera o un profesional de la salud de otro nivel tiene mucha más conciencia de lo que es la prevención que el propio médico. O sea que tienes toda la razón en la crítica que me haces a mí, pero a veces yo también incluyo a los médicos un poco más, porque en el fondo somos los que menos hacemos eso. Hay otros grupos dentro de la profesión sanitaria que están mucho más sensibilizados con lo que es la prevención. A veces los médicos, con el exceso de especialización, nos concentramos demasiado en la enfermedad. Con respecto a cómo contamos en la OMS los determinantes sociales de la salud, visto que yo soy la responsable de ese departamento, tengo que decirte y confesarte que a veces hago un pequeño desafío a mis colegas también de la OMS diciéndole, oye, nos llamamos Organización Mundial de la Salud, no Organización Mundial de la Enfermedad. Y efectivamente hablamos mucho de la malaria, y hablamos mucho del SIDA, y hablamos mucho de la tuberculosis, hablamos mucho de la hepatitis, y hablamos mucho menos, o por lo menos
hablan, porque yo sí, yo estoy todo el día hablando de calidad del aire, de problemas relacionados con la contaminación del agua, de sustancias químicas, de salud ocupacional, de cómo se diseñan las ciudades y todo, con lo cual creo que hay que hacer todavía un esfuerzo mayor. Nos pasa en todos los ámbitos sociosanitarios, se enfoca el 90% de los recursos, de las capacidades en lo que es la enfermedad, el tratamiento y la parte curativa, lo cual tiene toda la lógica. Y nosotros queremos, todos nosotros, sobre todo cuando somos pacientes, queremos el mejor, el más altísimo nivel de asistencia curativa para nuestra enfermedad, pero tenemos también que dedicar recursos, energía y capacidad a evitar que esa persona esté enferma, o sea, a poner las condiciones para todo eso. Y ahí somos un grupo mucho más pequeño, eso es cierto. Son más los profesionales que trabajan en ocuparse de la gestión de la enfermedad, digamos, pero tenemos que cada vez crecer más esos grupos que trabajan en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud. Y además son los que esa inversión se llama inversión bueno, que no te arrepientes de ella, porque son inversiones que van a tener tantos beneficios, no solo van a evitar la enfermedad, pero van a tener tantos beneficios, incluidos económicos, que valen la pena ese tipo de inversiones sin ningún tipo de duda. Bueno, no te lo había explicado, ya Fernando nos ha puesto la tarjeta amarilla, eso quiere decir que nos quedan menos de 5 minutos, o sea que no sé si va a ser la última o la penúltima. Hola, buenas tardes. Soy Enrique González, médico de formación y con tareas de comunicación y formación hace muchos años, ¿no? Yo quería hablar de un tema importante, creo que es el derecho a la salud, que es un derecho fundamental del ser humano. Y quería saber, María, tu opinión desde la atalaya de la OMS, cuál es la salud del derecho a la salud, pero no me refiero solamente en el tercer mundo y países subdesarrollados, sino aquí en España o en Estados Unidos o en sitios occidentales donde el derecho a la salud está muy controvertido y está ligado a la capacidad económica que tenga la gente. Es un tema bastante serio, creo yo. Gracias. Sí, tienes toda la razón y de hecho hoy, o sea mañana, el Día Mundial de la Salud, el tema es cobertura sanitaria universal, pero uno de los grandes enfoques, Emilio decías que estamos hablando de lo mismo más o menos, pero el gran enfoque tiene que ver también eso con el gasto catastrófico que se llama, ¿no? Cuando tú tienes un porcentaje altísimo de la población mundial, hay más de 100 millones de personas que viven con $1.9 el día porque tienen que dedicarle una gran parte de ese dinero, poquísimo dinero que tienen, a pagar de su bolsillo un mínimo de atención. Hay todavía millones de personas en el mundo también que cuando hay una enfermedad en la familia, eso supone totalmente pasar de una estabilidad muy precaria a totalmente la pobreza más extrema, precisamente porque no tienen esa cobertura sanitaria. Hay grandes paradojas a nivel mundial, grandes países, y voy a volver a citar la India otra vez, ¿no? de gran riqueza y acceso a todos los niveles de salud, lo más sofisticado, y al mismo tiempo un porcentaje enorme de la población sin ningún acceso y sin ningún tipo de cobertura sanitaria. Y obviamente la paradoja de países muy ricos como Estados Unidos, donde todavía un porcentaje muy alto de su población tampoco tiene ningún tipo de cobertura sanitaria, y esos son paradojas y casos extremos que habría que efectivamente continuar con ese derecho a la salud, esa lucha. Va muy bien en muchos sitios. Si me preguntas cómo va en Suecia, te diría que va de maravilla. Si me preguntas cómo va en Europa, relativamente bien, pero todavía tenemos grandísimas batallas para conseguir que ese derecho a la salud sea algo banal, algo aceptado y algo irreversible también. Bueno, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias a todos. Yo creo que la hora se nos ha pasado volando, a mí se me ha hecho corta, pero bueno, la ventaja gracias a que tenemos a Fernando Cancerbero, los tiempos en este congreso se respetan, o sea que vamos justo a nuestra hora. Doy paso a la siguiente mesa. Carmen, creo que la moderas tú.